La estrategia perfecta para engañar. ¿Sabías tú que el enemigo es un engañador por naturaleza, verdad? El engaño entró en la creación de Dios por culpa de Satanás, por culpa del diablo. Y nosotros, los hijos de Dios, somos, como dice la palabra, somos hijos de luz, ¿verdad? Y que en la luz no debe haber tinieblas. Mejor dicho, la luz es lo único que verdaderamente disipa las tinieblas. ¿Ok? Todavía no se pongan acá, no pongan su mirada ahí aún, ¿ya? Entonces, la estrategia perfecta para engañar. Y déjeme comenzar así. Dios desea que nosotros terminemos lo que comenzamos. La voluntad de Dios es que uno comience algo y que uno acabe lo que comenzó. Yo he conocido y me he dado cuenta que aún en mi propia vida, muchas veces uno no hace lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús, y este es un principio que si lo aplicáramos como debemos, nuestra vida sería muy diferente en muchos aspectos. Hay un principio bíblico que dice lo siguiente, dice: antes de construir, antes de edificar, antes de hacer guerra, antes de responder al ejército contrario, dice el Señor, calcula el costo. Él dice, calcula el costo, ve primero, antes de empezar a construir, primero dice la palabra del Señor, ve si cuentas con lo que necesitas para terminar lo que empezaste. No sea que habiendo comenzado y sin poder terminar, vengan otros y después hagan burla de ti, hagan risa de ti. Eso dice el Señor, ¿verdad? Entonces ahí hay un poderoso principio de Dios. Poderoso, hermano. Nosotros no nos damos cuenta de la profundidad que tiene esa palabra que Cristo entregó a sus discípulos, a la gente que le seguía. Y eso deberíamos nosotros tomarlo para nuestro diario vivir. Y si lo aplicáramos como debemos, nuestra vida sería bien diferente. No debemos comenzar algo sin antes calcular si contamos con lo que se necesita para acabar lo que empezamos. Amén. Pero yo te digo que Dios, todo lo que Él comienza, Él lo acaba. Él no hace cosas a medias. Y yo conozco muchas personas en mi caminar con Dios. He conocido muchas personas que han hecho torres y las han dejado a la mitad. Y es terrible, hermanos. Y en mi propia vida he descubierto que yo he comenzado cosas y las he dejado sin terminar. ¿Te ha pasado a ti? Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible es comenzar algo y dejarlo ahí. Las personas que construyen saben, ¿no? Qué triste es cuando le dicen, ¿sabe qué? Maestro, yo creo que usted me haga una ampliación. Y empieza la persona a trabajar y de repente llega el minuto en el que dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que dejar hasta acá porque no tengo el presupuesto para acabarlo. Se pierde todo, ¿sí o no? Hay que ir a medio morir saltando, ¿verdad? La construcción no es ni estéticamente bueno ni de ninguna forma. Entonces, pero digamos, Dios desea que terminemos lo que comenzamos. Y si el Señor nos llamó a ser hijos suyos, es porque Él también proveyó para que podamos terminar esta carrera como hijos suyos. Amén. La voluntad de Dios no es que un día Él nos llamó y que nosotros quedemos en el camino, porque Él no deja las cosas a medias. Y Jesús dijo en Juan 17:12, no lo busquen, Jesús dijo en Juan 17:12, cuando estaba con ellos, Él está orando al Padre por sus discípulos antes de ir a la cruz. Ya lo vienen a buscar para arrestarlo. Y Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Le dice Jesús al Padre, a los que me diste, yo los guardé.
y ninguno de ellos, es decir, de los que me diste, se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el poder de guardarnos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya, hermanos. Yo me regocijo en eso. Él tiene el poder de guardarnos. Él le dice: Padre, de los que tú me diste, no se perdió ninguno. ¿Por qué? Porque Él sabe guardar a los que son suyos. ¿Lo está escuchando bien? Hermano, si tú eres hijo de Dios, yo no lo pongo en duda, yo solamente te estoy diciendo, si tú eres hijo de Dios, tu Dios, que es también tu Padre, sabrá guardarte hasta que tú termines la carrera. Amén. Si tú no tienes que angustiarte, tú tienes que tener paz. El que te llamó sabe cómo hacerte llegar al final del camino. Amén. Amén. Aleluya. Qué gran seguridad podemos tener entonces en el Señor. Pero aquí está el problema. No todos los que están junto a Él son suyos. De los que tú me diste, ninguno. Porque Él sabe guardarnos. Y de esto quiero hablar yo hoy día. No todos los que están junto al Señor son suyos. ¿Y por qué quiero hablarles de esto, hermanos? La palabra del Señor dice que hemos llegado al tiempo postrero. Y todos los peligros habidos y por haber fueron profetizados para el tiempo postrero. Amén. Fue para el tiempo postrero que Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque van a tratar de engañar aún a los escogidos. No dijo que... Bueno, no voy a continuar en esa idea, pero de eso quiero hablar hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque las personas, los hombres, las mujeres, nos hacemos muchas conjeturas sobre otras personas. Y tú sabes que la iglesia es una gran familia. Es una gran familia, ¿verdad? Compuesta por muchos miembros. Los seres humanos somos seres intrincados, somos seres complejos. Entender las motivaciones por las que cada uno de nosotros toma las decisiones que toma realmente no es fácil, ¿verdad? Uno a veces ve o escucha lo que va a hacer una persona y dice: ¿por qué no va a hacer? Yo no lo haría. Ve que un hermano hizo un negocio y uno dice: yo no hubiera hecho ese negocio, ¿verdad? Con la luz que yo tengo, yo no haría ese negocio. Con la luz que él tiene, él dice: está bien. Y le puede ir bien o le puede ir mal. Pero lo que quiero decir es que los seres humanos somos complejos. Es difícil entender el por qué tomamos decisiones o el por qué actuamos de alguna forma. A veces, de hecho, nunca llegamos a entender el por qué algunos hacen lo que hacen. Por lo menos nosotros no llegamos a comprenderlo. Pero sí debemos, hermanos, saber lo que Dios ha determinado. Si bien podemos ignorar lo que las personas hacen, Dios sí quiere que sepamos lo que Él ha decidido, lo que Él hace, lo que Él ha determinado. Y sabiendo que vivimos, como dije, en este tiempo postrero, nos va a ser muy útil tener presente lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios dice. Y aquí nos encontramos con este versículo que está en Judas. Los que toman apuntes lo notan. Judas 1:4. El libro de Judas es solamente un capítulo, está antes de Apocalipsis. Aleluya. Judas 1:4. Y yo me tomé la libertad de hacer algunas pequeñas, ¿cómo podríamos decir? Demarcaciones. Dice el versículo 4. Porque algunos hombres, usted lo puede estudiar luego en casa, por favor, háganlo. Porque algunos hombres, no se refiere a que sean solamente varones, ¿no? Está hablando personas. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ahí uno dice, ¿cómo? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que aquí hay varios puntos que yo quiero desglosar. El primero de ellos es que algunos han entrado encubiertamente. Ese es el primer punto. ¿Sabía usted que esto es lo que el Espíritu Santo le decía a este varón de Dios, a este siervo de Jesucristo? El Espíritu de Dios le daba testimonio a él, le hacía ver a Judas y le decía que algunos hombres habían entrado encubiertamente. O sea, se habían infiltrado. ¿Dónde? En la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que el diablo había puesto sus agentes dentro de la iglesia. Y saben, hermanos, ¿por qué somos engañados? ¿Saben por qué somos engañados? Porque somos ingenuos. La razón por la que el enemigo puede engañarnos es por nuestra gran ingenuidad, porque nosotros nos hacemos imágenes. Nos hacemos imágenes. No estoy hablando que tallamos una imagen de alguien, no. Estoy diciendo que en nuestro interior, en nuestro corazón, nos hacemos imágenes. En nuestro pensamiento nos hacemos imágenes. Y nos hacemos imágenes de la iglesia, por ejemplo. De lo que debe ser la iglesia, nos hacemos una imagen, ¿sí o no? ¿Sí o no que tú tienes una idea de lo que debe ser la iglesia? Y cuando algo ocurre que no está dentro de esa imagen que tú y yo nos hemos hecho, nos sorprende, ¿verdad? Nos descoloca. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos hecho una imagen de lo que la iglesia debe ser. Tenemos imágenes de lo que debe ser el pastor. Y esperamos que el pastor actúe de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, si tú llegas a una iglesia y en una iglesia encuentras dos hermanos que discuten, tenemos una imagen de la iglesia. Y en la imagen que tenemos de la iglesia, nosotros decimos, la iglesia es un lugar de paz. No hay discusión en la iglesia. No hay discusión en la iglesia. No hay. Pero ¿cómo si en la casa del Señor Jesús no era el templo mismo de Dios? Respóndame, ¿Jesús no era Dios cubierto en piel humana? ¿Y Él tuvo discusiones? ¿Tuvo pleitos? ¿Tuvo contiendas? ¿Tuvo luchas? Porque nos sorprende que en una congregación pueda haber discusiones. Y el diablo viene y nos dice, no, eso no es de Dios, eso está mal. ¿Me estoy dejando entender? Estoy diciendo, hermanos, la estrategia perfecta para engañar. ¿Quién es el engañador? El diablo es el engañador. Su propósito es engañar, no a los que tienen engañados, no, por cierto que no. Él quiere engañar a los que están caminando, a los que se han escapado de su engaño, son el objetivo a engañar. ¿Amén? ¿Cuántos aquí dicen, yo me he escapado del engaño del diablo? La luz de Dios, la palabra de Dios me ha resplandecido, me ha iluminado. Lámpara ha sido a mis pies la palabra del Señor. Ha sido una lumbrera a mi camino. Sí, Señor, amén. Entonces, nos hacemos una imagen de la iglesia. Nos hacemos una imagen de lo que debe ser el pastor.
Tú encuentras un día, por ejemplo, hablando al pastor fuertemente con alguien, y lo primero que tú tal vez no sabes lo que pasó, pero lo primero que el diablo va a traer a tu corazón es algo feo. Porque el pastor debiera ser un hombre que prácticamente levita, ¿cierto? Él se desplaza casi siempre arrebatado, ¿verdad? El pastor debería siempre, en la imagen que tenemos, y tú no me puedes decir que no es así, en la imagen que tenemos, que nos hemos hecho, Dios dijo, no te harás imagen. Pero nosotros somos porfiados, hacemos lo que Dios dijo que no hagamos, lo hacemos. Y el diablo ocupa nuestra desobediencia para poner tropiezo a nuestro camino. Entonces nuestra imagen dice, el pastor debe ser un hombre con una sonrisa, sus ojos deben ser como llamas de fuego. Yo ya no soy ni lo uno ni lo otro. Ya no estoy dentro del perfil. Debe ser un tipo que habla con tranquilidad. Y yo soy gritón cuando predico y me muevo y salto. ¿Verdad? Ya no entro dentro del perfil. ¿Verdad? Yo estoy seguro que si nosotros tuviésemos hoy la oportunidad de ver en la carne a Jesús, yo estoy seguro que no lo reconoceríamos. Estoy seguro que tú sí asocias en tu imagen de Jesús, sí está el que Él diga levántate y anda, ¿verdad? Pero en tu imagen no está que Jesús haga esto. Ladrones han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Sí o no? Eso no puede ser el Señor. Uy, esa no tenía que votar. Es así. ¿Me dejo entender? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Jesús entró y ¡pum! Azotó las cuerdas. ¿Qué hizo o no? No fue y dijo, hermanitos, parece que no estamos entendiendo el propósito. Me dejo entender, hermanos. Amén, amén. Y mucha gente, los que estaban en ese tiempo con él, muchos dijeron, este no puede ser el Mesías. De hecho, no lo recibieron como Mesías porque Jesús no encajaba en la imagen que ellos tenían. El diablo los engañó. Vamos a permitir que nos engañe a nosotros hoy día. Vamos a permitir que ahora que llegó el tiempo postrero, desde el día que Cristo vino al mundo, estamos en el tiempo postrero, pero nosotros llegamos al postrero del tiempo postrero. Vamos a dejar que el diablo nos engañe por tener una imagen que no se apega a la verdad. Tenemos una imagen del pastor, tenemos una imagen de lo que debe ser el lugar. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado que me dicen, no, aquí debería haber una banquita, unas tablitas y un altar? Hermano, el altar está en todo lugar. En todo lugar donde tú y yo decidimos postrarnos ante Dios, hacemos un altar. Aleluya. No, que tiene que ser maderita, fina, porque es para... Nosotros nos hacemos imágenes. Nos hacemos imágenes de cómo debe ser el servicio. El servicio debe seguir el siguiente orden, ¿verdad? ¿Quién dijo? ¿Dónde? ¿Dónde la palabra de Dios? ¿Dónde la Biblia? Dice, debe ser así. Primero ora, después canta, después esto, después pide la ofrenda, después predica, después pide la segunda ofrenda, después la ofrenda misionera. Después... Tú sabes lo que estoy diciendo. ¿Dónde dice eso? Es más, me van a entender mejor un poquito después. Pero en cuantos lugares, lo principal es la canción, la música. No, yo quiero ir a una iglesia donde haya bonita alabanza. ¿Es eso lo medular? ¿Qué le tocaba la música a Jesús antes de predicar? Respóndame esa pregunta. Pedro, Pablo, bueno, Pablo vino después, pero Lucas, Santiago, Felipe. ¿Quién le tocaba la música? ¿Quién hacía la oración antes de que Jesús predicara? Para que él recibiera la... ¿Te das cuenta que esas son cosas que nosotros hacemos?
¿Te das cuenta que nosotros nos hemos hecho una imagen? Y yo he estado predicando en lugares donde yo nunca he leído el versículo. Y prediqué y oré después y oré por la gente y mucha gente, gloria a Dios, fue tocada por el Señor y muchos me dijeron después, pastor, Dios me habló, gloria al Señor, pero no faltó la persona que me dijo, perdón, ¿dónde estuvo la palabra? ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Esto no es contra nadie y a la vez es contra todos. No es contra nadie en particular, pero es para todos en general. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos hecho imágenes. La iglesia debe tener un letrero. El letrero debe estar iluminado. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Juan el Bautista no tenía letreros y el Espíritu Santo llevaba a la gente a él. Y él les decía, hipócritas, víboras, serpientes. Y la gente iba, por favor, Juan, ora por nosotros, bautiza. ¿Me entiendes? Él no tenía luces, no tenía nada. Nosotros lo hemos hecho así. Nosotros nos hemos hecho imágenes. A mí me pasa cuando me dicen, no, yo pensé que usted era un abuelito. Me imaginaba con barbita, gordito sin leche, pero lo imaginaba viejito, así como, ¿ah? Yo le digo, no, sí, el Señor también tiene sus... Y no es raro si Jesús tuvo su ministerio a los 30, yo tengo 37, así que me dejo entender, ¿verdad? Nos hacemos imágenes de la música y también de los hermanos. También de los hermanos. No es que si en la iglesia de Dios tienen que tocar himnos. Los coros no son de Dios. ¿Quién dijo que no son de Dios? ¿Quién dijo que los himnos sí eran? Porque hay himnos e himnos, ¿verdad? Hay muchas sectas que cantan himnos y esos himnos no tienen ni teología ni doctrina bíblica, no glorifican a Dios. Hay muchos coros, muchas canciones que uno canta que no van a Dios, van a uno, son para uno. Es lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que a mí, no es para alabar a Dios. Necesitamos pensar, ¿verdad? Necesitamos, ¿por qué? Porque el enemigo tiene una estrategia perfecta para engañar. En definitiva, nos hacemos imágenes de las personas. Y lamentablemente, hermanos, en nuestra imagen no está tan claramente registrado este punto. No está tan claro que en las iglesias hay personas que no son parte de ellas. Aunque parecen serlo. ¿Sabe cómo se llaman? Se llaman infiltrados. O sea, personas que actúan como si fueran, pero no lo son. Y esa es la misma idea del anticristo. El anticristo va a venir a suplantar a Cristo. Va a aparecer Cristo, pero no es Cristo. Se va a parecer a Jesús. No obstante, su naturaleza es total y completamente opuesta a la del Señor. ¿Y sabe lo que va a producir con eso? Va a engañar a muchos. Él va a producir en él mismo la imagen que la gente tiene. ¿Me dejo entender? Él va a ser la copia. Él sabe cuál es la imagen que la gente tiene y él va a hacer, el anticristo va a ser exactamente igual, calcado a la imagen que la gente tiene. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque tenían una imagen diferente. Porque ese Jesús que estaba allí no se parecía al que ellos tenían en la mente. Amén. Amén. Entonces, lo primero es que el Señor predijo, y tú y yo debemos saberlo, hermanos, han entrado encubiertamente. Hay personas en las iglesias. Yo no digo que aquí, yo no digo, tampoco creo en mi corazón que aquí, sinceramente lo digo, pero hay personas en las iglesias. Y que tú te preguntas, ¿y por qué hacen esto?
Pero ¿cómo pueden hacer esto? Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El árbol se conoce por qué, dijo Jesús. El árbol bueno, ¿qué produce? El mal árbol no puede dar fruto. El buen árbol no puede dar mal fruto. Cada especie se reproduce por su género. Y tú conoces el árbol por el fruto que da. No por lo que dice, no por lo que piensa, sino por lo que es. ¿Me estoy dejando entender? Voy a seguir. Yo no creo haber llegado al fondo del corazón de esta idea, pero tendríamos que amanecernos aquí. Segundo punto. Nos quedó claro que hay gente infiltrada, ¿verdad? En el tiempo apostólico había, y a lo largo de la época de la iglesia y hasta este tiempo va a seguir habiendo. Amén. De hecho, en pruebas bíblicas el Señor habló de la paja y de qué más. De la paja y del trigo, o del trigo y la cizaña, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dijo? Dijo, crecen. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y qué característica tiene el campo? Es la casa del Señor, la iglesia del Señor, ¿verdad? El prado del Señor. ¿Y cuál es la característica que tienen uno y otro? Es que se parecen, pero uno da fruto mientras que el otro no. Amén. Y se parecen tanto que cuando los siervos del Señor dijeron, saquemos, arranquemos la semilla, él dijo, no, ustedes no, yo lo voy a hacer. Jesús dijo, ese es trabajo mío, mis ángeles van a venir a separar lo uno de lo otro. O sea, esa obra la va a hacer Dios, esa obra no la hace un hombre. Amén. Pero entiende que Jesús habló mucho de eso. ¿Y por qué nos sorprende entonces a nosotros? ¿Te das cuenta, como decía el otro día, que hay cosas que no debiera sorprendernos? Cuando Jesús le dijo, Pedro, tengo que lavarte los pies, dijo, no, se sorprendió. ¿Y por qué? Si eres Dios. A él se le puede ocurrir todo lo que él quiera. Y nuestra respuesta a Dios debería ser, amén, Señor. Lo que eres, lo tienes. ¿Lo quieres así? Así será. ¿No lo quieres? No, entonces no, Señor. Si a ti te gusta, a mí me gusta. Si tú no lo quieres, yo tampoco lo quiero. Debemos pararnos del lado del Señor. Amén. Si esta es tu voluntad para mí, gloria a Dios, porque es tu voluntad. Tal vez no es lo que yo quiero, pero amén, Señor, yo lo recibo, es tu voluntad. Amén. Tu voluntad es agradable y perfecta, es buena para mí. ¿Me dejo entender? Amén. Segundo punto. Hay algo complicado aquí. Dice que estos hombres o estas personas habían sido antes destinadas para esta condenación. Y esto, hermanos, es algo que puede producir confusión. Yo estuve revisando en varias versiones de la Biblia y hay versiones donde dice que estaban marcados, ¿de acuerdo? Para la condenación. O sea, desde antes. Ahora, Dios, yo creo que lo que esto quiere decir no es que de repente Dios vio a uno y dijo, ya, tú te tienes que condenar, toma. No, yo no lo veo así. Yo no creo que Dios hace eso. Lo que sí creo es que Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce a las personas aún antes de que las personas sean. ¿O no es así? Él conoce nuestra palabra aún antes que salga de nosotros, ¿verdad? El conocimiento, imagínate el conocimiento acabado que tiene Dios. Nosotros estamos viviendo hoy día cosas que fueron profetizadas, predichas 2000 años antes por los profetas de Dios. Me refiero a los apóstoles. Daniel vio el anticristo y todavía nosotros no lo vemos. Amén. Isaías vio al Mesías. Y no solo vio al Mesías, Jeremías, Ezequiel vieron la segunda venida del Mesías. Y nosotros no hemos visto ni la primera ni la segunda. Y él vio ambas.
Lo vieron nacer y luego lo vieron venir en gloria. La primera y la segunda venida. ¿Me dejo entender? Así es el Señor, el poderoso. Entonces lo que yo creo que esto significa, cuando dice destinado para esta condenación, significa que Dios, que conoce la naturaleza de las cosas y de las personas, dio a todos la posibilidad para la salvación, pero Él sabe que no todos la van a tomar. ¿Ok? Mira, yo no soy Dios, pero yo solamente siendo un pastor de ovejas, conozco más o menos a mis ovejas. Sé que personas responden a la palabra así inmediatamente. Y sé que hay personas que necesitan su tiempo. Y sé que hay personas que aún después de tomarse su tiempo van a preferir quedarse en lo que creen que obedecer a lo que han oído. Y eso que soy solo un pastor. Imagínate Dios. Entonces Dios conoce tan profundamente el corazón de la gente que no es que Él les haya dado malos corazones para que se condenen, sino que Él sabe, Él conoce la maliciosa inclinación de esos corazones. ¿Me dejo entender? Ok. Y aquí habla de personas que aparentemente hacen una vida cristiana, pero que desafortunadamente no tienen la naturaleza de Jesús. Y esto es lo triste, hermanos. Eso es lo terrible. Porque al igual como Judas estuvo con Él, pero Judas no era de Él. ¿Verdad? Qué triste, ¿no? Él tuvo toda la oportunidad de Dios. Satanás no solo vino a Judas, vino a Pedro. Y tú puedes tener la seguridad que vino a cada uno de los discípulos. Si tú estudias profundamente la Escritura te vas a dar cuenta que Juan, que Jacobo, que todos fueron de alguna forma tentados. Tomás en la incredulidad, muéstrame, ¿verdad? En la incredulidad. Felipe, puede salir algo bueno, ¿me entiendes? O sea, cada uno mostró una hilacha, como decimos en buen chileno, ¿verdad? Y eso era una potencial puerta abierta para que el enemigo actuara. Dios conoce el corazón de las personas. Pero luego hay un detalle importante. Dice que estos que entraron encubiertamente y que estaban destinados por su oración y por su corazón, da una característica, dice que son gente impía. Hombres, dice, impíos. ¿Qué significa impío? Significa falto de piedad religiosa. Significa también incrédulo. Escuche esto. Significa incrédulo que no respeta lo sagrado. Wow. Eso me aclara muchas cosas. Hay personas que simplemente se paran sobre la autoridad de Dios. O sea, no respetan lo sagrado. No estoy hablando, cuando hablo de la autoridad, no hablo de los apóstoles, no, sobre la palabra de Dios, que es la autoridad de Dios. Qué complejo, ¿verdad? Qué complejo es eso. Y este último punto es interesante si uno lo analiza cuidadosamente. Escuche esto, por favor, hermano. Que sea gente impía, hombres impíos, no se trata de pecadores en proceso de santificación. Por favor, capture la idea de esto. No se trata de pecadores en proceso de santificación, sino de pecadores en proceso de destrucción de la santidad de la iglesia. Qué diferente, ¿no? No sé si les queda claro lo que acabo de decir. Hay personas, todos somos pecadores, ¿verdad?
somos pecadores arrepentidos. Pero somos pecadores en proceso ¿de qué? De santificación. La sangre de Cristo nos justifica de nuestros pecados, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos en un proceso de santificación. La justificación es hecha en el instante mismo. Nuestros pecados, toda el acta de maldades que había contra nosotros, en el momento en que Cristo se vuelve nuestro Señor, nuestro Salvador, toda esa acta es botada a la basura, ya no sirve, ya no tiene peso contra nosotros. Su sacrificio ha cubierto nuestros pecados. Aleluya. Estamos limpios, sin deuda. Amén. Somos como esas casas sin deuda. ¿De acuerdo? Y entonces comenzamos un proceso de santificación. ¿Me dejo entender? En el que vamos dando pasos hacia la santidad de Dios. Pero cuando la Biblia habla de esta clase de personas, no son pecadores en proceso de santificación, sino pecadores en proceso de destruir la santidad de la iglesia. Déjeme explicarle. Primera de Juan 3:8. No lo busque porque está acá. Un solo clic. Ahí está. Primera de Juan 3:8 dice así: el que practica el pecado. ¿De quién es? ¿Quién? ¿Pero quién? El que practica el pecado. ¿Qué significa practicar? Si yo salgo, escúchame un poquito, si yo salgo a trotar una vez al mes, ¿soy un atleta? No. ¿Soy un jogger? ¿Un trotador? No, ¿verdad? Si yo toco la guitarra una vez cada 6 meses, ¿soy guitarrista? No, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Pero si yo toco la guitarra todas las semanas, si yo troto 3 o 4 veces por semana, ¿puedo ser engrupado dentro de aquellos que practican? Seguro que sí. Y el Señor dice en su palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el practicar el pecado es el problema. Una persona impía es una persona que no tiene respeto por Dios, que practica constantemente, de diferentes maneras, el pecado. Amén. No es una persona que está equivocada, es una persona que está en el negocio de pecar. ¿Me dejo entender, hermanos? Tú debes conocer mucha gente así a tu alrededor. Y nosotros no somos llamados a apuntarle con el dedo y decirle pecadores, no. Pero Dios quiere que tú y yo no seamos engañados. Porque muchas veces esas personas se hacen parecer ante ti como víctimas de la sociedad. Y el Señor es perfectamente capaz de guardar ¿a quiénes? A los suyos. Sigue por favor, hermano. Otro versículo, 1 Juan 5:18. Sabemos que todo, sin excepción, todo aquel, cualquier hombre, cualquier mujer que ha nacido de Dios, ¿cuál es la idea de nuevo? No practica el pecado. No lo practica. ¿Por qué no lo practica? Porque aquel con mayúscula, ¿de quién está hablando? De Jesucristo el Señor. Pues aquel que fue engendrado por Dios, el Hijo unigénito de Dios, ¿qué hace? Le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Ahora déjame aclararte algo. Esto no quiere decir necesariamente que tú eres intocable. Lo que básicamente deberíamos interpretarlo de esta forma. Quiere decir que el pecado que viene del diablo no puede tocarte a ti.
Tú no estás obligado a pecar. ¿Sabes por qué? Porque el que fue engendrado por Dios te guarda. Qué poderosa bendición, Señor. Mientras que cuando yo no tenía a Cristo, el diablo venía y me retocaba. Me violaba realmente, ¿verdad? Hacía lo que quería conmigo. ¿Sí o no? Sin restricción. Él me hacía hacer todo lo que él quisiera. Ahora que yo he nacido de Dios, aquel que fue engendrado por Dios me guarda, entonces yo no practico el pecado. Y de hecho el pecado no puede venir y enseñorearse de mi vida. ¿Lo está entendiendo? Sí. Mira la libertad a la que nos ha llamado el Señor. Se puede vivir fuera del pecado. Pero el engaño perfecto del diablo es este: son demasiado débiles. Gabriel, tú eres un ser humano. Eres débil. Cuando estés en el cielo, no vas a pecar. Pero mientras estás en esta tierra, las mujeres son tan bonitas, Gabriel. Tú podrías jugarte un lotito, un quinito y se te acaban los problemas financieros. Podrías ir al hipódromo a apostar un poquito y puedes ganar y se acaba. No hay problema, te puedes tomar tus copas y total Dios te ama. ¿Me dejo entender, verdad? Satanás usa el engaño de manera muy sutil, muy astuto. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. Pero la Biblia dice que nosotros, que somos de Dios, que hemos nacido de Dios, el maligno no nos toca. ¿Cómo sé yo? Respóndemelo tú ahora. ¿Cómo sé yo que un hombre o una mujer ha nacido de Dios? ¿Ah? No lo practica. No lo practica. Déjame continuar para hacer esto más claro. Yo quiero que ustedes noten dos cosas importantes de esto. Primero, que quien dice esto, ¿quién es? ¿Quién es Juan? Un apóstol de Jesús. ¿Cuál? El apóstol que habla de qué? Ah, estoy entendiendo algo yo. Algo estoy captando. El que Dios sea un Dios de amor no es sinónimo de que Dios me las aguanta todas. Ah, qué importante entender eso. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco mucha gente que es aparentemente cristiana y que está convencida que puede hacerlas de Kiko y Caco porque Dios los ama. ¿Me está entendiendo? Eso se está engañando. Primero entonces el que dice esto es Juan, el mismo apóstol que habló tan extensamente sobre el amor. Segundo, como dije, el que diga que el maligno no le toca se refiere a que no puede obligarlo a pecar. ¿De acuerdo? No tiene libertad para llevarlo y hacerlo caer a uno. Amén. Así que soy responsable ante Dios. Punto número 4. Vuelvo un poquito atrás, hermano. Sí. Vuelvo atrás. Íbamos en los hombres impíos, ¿verdad? Y el punto 4, y tal vez el más peligroso, hermanos, y aquí quiero que me den unos minutos, es que estas personas convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Mira, y aquí quiero por favor que ustedes me escuchen con atención. Estas personas de las que habla Judas cumplen con un objetivo, tienen una razón de ser. Y ese objetivo, en las manos del diablo, por cierto, es hacer de la iglesia algo que la iglesia no es. Esos hombres impíos lo que hacen es abusar de la gracia de Dios. Escuchen esto con atención, por favor. Abusar de la gracia de Dios. Lo que hacen es menospreciar la gracia de Dios. Lo que hacen es tener en poco la gracia de Dios. Lo que hacen, en resumen,
es pisotear la gracia de Dios. Y quiero demostrártelo muy claramente con la palabra. Adelante, por favor. Otro más y otro más. Miren lo que dice Efesios 2:8. Todo esto es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La salvación es un don de Dios, pero no hay salvación si no hay gracia. Porque es la gracia la que nos permite acceder a la salvación. Por gracia entendemos nuestro estado perdido. Por gracia entendemos que hay un reino que Dios preparó para aquellos que le aman y le reciben. Amén. Date cuenta entonces, querido hermano, que la gracia es un don de Dios. Es una benevolencia divina. Es una concesión gratuita que Dios nos ofrece. Es, en otras palabras, la ayuda sobrenatural de Dios, y por lo tanto no podemos darnos el lujo de tomarla ligeramente. Y mira lo que hacen esos hombres impíos, no lo busques. ¿Qué es lo que hacían? ¿Convierten en qué? La gracia. ¿Cómo? Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo esos hombres impíos? ¿Cómo convierten en libertinaje la gracia de Dios? Primero, tenemos que entender qué es el libertinaje. Estos hombres de los que habla Judas convierten esa gracia en algo sin valor llamado libertinaje. ¿Cómo se define? El libertinaje es actitud irrespetuosa de la ley. O sea, no respetar. Bienaventurado el que guarda la ley de Jehová. Un libertino es alguien que no respeta la ley, que no respeta la palabra, que no tiene presente la palabra. Es una persona que no respeta la ética o la moral. Dice acá la definición que se trata de uno que abusa, escuche, de su propia libertad, con menoscabo de la libertad de los demás. O sea, no solamente se corrompe a sí mismo, sino que con su corrupción también involucra a los que están a su alrededor. Eso es un libertino. Puede ser hombre o mujer. Y Judas se queja. El Espíritu Santo hace que presente esta advertencia. Cuidado, hay gente en las iglesias. Eso está diciendo el Señor, el Espíritu de Dios. Cuidado, hay gente en las iglesias que tienen aspecto, parecen, pintan, pero ¿sabes qué? En el fondo, a través del fruto, tú te das cuenta que no son, que no está la naturaleza. Y con su ejemplo, con su mal ejemplo, convierten la gracia, el don inmerecido que Dios nos ha dado, ¿en qué? En libertinaje. O sea, en una ocasión para pasar a llevar la ley, la ética y la moral. Terrible, ¿no? Pero hay una segunda definición de libertinaje. Significa desenfreno. Aleluya, el domingo estuve hablando del desenfreno, ¿se acuerdan? Sin visión, el pueblo. ¿Qué significa andar sin freno? Que no sabes dónde vas a parar. Qué terrible, Dios nos libre de que se nos corten los frenos nosotros que manejamos. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si tú andas sin frenos, no solo tú puedes morir, tú puedes matar a gente inocente. Puede haber una persona esperando la micro y tú lo pasas por encima. Puede haber un niño cruzando la calle, puede haber un anciano camino a su casa, una dueña de casa, una mamá que va de regreso a su hogar, sus hijos la esperan y tú sin freno no puedes parar y la pasas por arriba. Puedes generar una colisión múltiple, etcétera, etcétera. Dios tenga misericordia y nos guarde de vivir vidas desenfrenadas. Amén. Pero el libertinaje es un desenfreno en el modo de obrar, de actuar y también de hablar. Entonces, ¿te queda más claro ahora? Fíjate que esta estrategia
estrategia del diablo de poner gente dentro de las iglesias es la estrategia perfecta para engañar. Y ahora voy a llegar al meollo de este asunto y te va a quedar más claro. Déjame ejemplificar. Todos están escuchando atentamente, ¿verdad? Digamos que yo soy aparentemente cristiano. Yo soy aparentemente un cristiano. Voy a una iglesia, cumplo con algunas de las cosas que se enseñan allí, obviamente las que no me complican, las que no representan un mayor problema para mí. Pero mi Dios con minúscula, mi Dios me da la libertad de bailar, me da la libertad de beber. Ese Dios con minúscula entiende que a veces para poder estar en onda, conectado con otra gente, yo necesito ocupar un lenguaje inapropiado. O sea, debo desenfrenarme en mi manera de hablar. ¿Amén? Ese Dios con minúscula me permite ver cualquier cosa en la tele. Me permite oír cualquier y toda clase de música. Es más, me permite ir donde a mí se me antoje. Es un Dios, pero es un Dios con minúscula. Ese Dios, incluso, ponga atención a esto, entiende que yo soy débil. Y por tanto está dispuesto a perdonar todo lo que yo hago, todas las veces que yo lo haga. ¿Qué está enseñando ese aparente cristiano o cristiana? ¿Qué está enseñando al resto de la iglesia? No nos perdamos de vista. Judas dijo por el Espíritu Santo, hay gente infiltrada en las iglesias que tiene apariencia, que parece ser, pero que no es, son gente impía, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, en un desorden. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo que ese aparente cristiano le está dejando al resto de la hermandad? Que tú puedes vivir una vida libertina. El ejemplo que está dejando es que el camino de Dios es ancho, que es espacioso. Lo es. Si tú has conocido algo de la palabra de Dios, sabrás que no es verdad. Pero esa es la estrategia perfecta que el diablo ha usado para engañar, entre comillas, a la iglesia de hoy. Déjame hilar más fino, por favor. Esa persona, tal como dice la definición de libertinaje, abusa de su propia libertad con menoscabo de la de los demás y se convierte así en un pésimo referente para el resto, para los que le rodean y especialmente para los que se esfuerzan por obedecer a la fe del Señor y por andar en el camino angosto. Déjame ser más específico. Ese mal ejemplo, hermanos, y yo te digo no por lo que me han contado, sino por lo que yo he visto. Ese mal ejemplo no solo lo dan personas, no solo lo dan individuos, sino que en este tiempo lo están dando completas, enteras congregaciones. Grupos de personas que se llaman iglesia, pero que por cierto no son la iglesia del Señor. ¿Sabes que no es la oscuridad que hay en el mundo el problema, sino la falta de luz que proyectan algunas iglesias, la que confunde a muchas personas y las hace tropezar? Yo predico la santidad y yo trato de hacer la obra de Dios como Él manda, pero a la vuelta de la esquina hay otra iglesia, entre comillas, que usa métodos mundanos para atraer a la gente y para mantener a la gente. Mis hermanos lo ven y se preguntan, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cómo es que esa iglesia está hace un mes allí y tiene 20, 30, 50, 100 y al cabo de 6 meses son 200 personas?
Y nosotros tratamos de vivir la palabra de Dios y aumentamos 10 personas por año. Y de repente viene el diablo y se lleva 5. Bueno, se lleva lo que es suyo, ¿no? Pero lo hace. ¿De acuerdo? Entonces todos esos 10 le quitas 5, ganaste 5. 5 talentos. Pero tienes que multiplicar los 5 talentos. ¿Me dejo entender, verdad? Entonces, los hermanos se preguntan, ¿por qué no hacemos lo mismo? Los jóvenes en esa iglesia bailan, viven en pecado y son líderes, están en los coros, predican, hacen sus actividades extras, van de campamento, algunos tienen sexo en los mismos campamentos, entre paréntesis. Realizan su café con sed, donde lo principal son 2 cosas. Primero, tener la música que les gusta y que tanto atrae a los jóvenes. Obviamente, no lo están atrayendo los jóvenes a Jesús, están atrayéndolos a esa música. Y el segundo objetivo es vender, porque hay que recolectar fondos. Y uno se pregunta, ¿y qué es de la edificación espiritual? ¿Y dónde está el crecimiento espiritual? Bueno, eso es absolutamente secundario. Eso no importa. Eso no tiene ninguna importancia. No van a publicitar quién va a llevar el mensaje o la enseñanza o alguna forma de dirección espiritual. Lo importante es quién lleva la música. Lo importante es qué bandas van a tocar. ¿Es así o no es así? Estoy hablando de iglesia, de gente que tú y yo podemos decir, sí, yo lo he visto eso. Esas actividades son actividades de desenfreno. Son una ocasión para la carne. ¿Saben lo que están haciendo? Están convirtiendo la gracia de Dios ¿en qué? Libertinaje. Son impíos, hermanos. Son impíos. Son gente que el diablo metió a la iglesia. Son gente que el diablo infiltró en la iglesia. Ellos no van a convertirse a Cristo. Ellos van a desconvertir a los que se habían convertido a Cristo. ¿Y sabes qué? Eso ocurre gracias a los que encubiertamente y haciéndose pasar por hermanos. Lo peor viene cuando esos hermanos llegan a ser líderes. Entran en las iglesias para destruirla desde adentro. Lo he visto tantas veces por tantos años. La razón por la que yo no soy muy popular es porque yo hablo estos temas. Amén. Hay gente que no le gusta que yo hable estos temas. Hay gente que está en el negocio de crecer. Yo voy a hablar a los colaboradores y a la iglesia de que el problema no es crecer. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cómo creces. Jesucristo quiere hacer crecer su iglesia, pero a su manera. ¿Me dejo entender? A su manera. Por último, versículo al principio decía niegan. No sé cómo volver al principio, hermano. El último punto era que niegan a Dios. ¿Y niegan a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Si tú les preguntas a esas personas, ellos te van a decir, tú estás loco. Yo nunca negaría al Señor. Yo lo confesé con mi boca. Escuche esto, con esto voy a terminar. Sí, claro, lo confesaron con su boca, pero te digo algo. En su corazón creen otra cosa. ¿Y cómo lo sé? Por sus frutos los conoceréis. Lo sé no por lo que dicen, lo sé por lo que hacen. El apóstol Pablo desafió a los corintios y le dijo, yo ya voy a ir para conocer no las palabras, sino el poder de aquellos que hablan. Muéstrenme el poder que tienen en Cristo. Muéstrenme el poder que tienen en Cristo para no pecar. Muéstrenme el poder que tienen en Cristo para vivir en rectitud. Muéstrenme el poder que tienen en Cristo para no negar la palabra de Dios.
y entonces conversamos. Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a los hermanos. Porque había gente que estaba envanecida contra Pablo. No sé si lo han leído ustedes. Yo lo he leído. Está bien, varios lo han leído. Algunos estaban envanecidos. Estoy hablando de los corintios. Nosotros estudiamos la iglesia de Corintio. Yo les dije el año pasado que la iglesia de Corintio era un buen ejemplo de lo que es la iglesia hoy. ¿Se acuerdan? Eran personas que estaban ensoberbecidas. No, Dios me habló, Dios me dio una palabra, yo hablo en lengua, yo profetizo, yo esto, yo el otro, ¿verdad? Y Pablo veía la mugre que había dentro. ¿Cuántas iglesias están así hoy, hermano?